con la grabación del temario. Esta es la tercera grabación que vamos a hacer del Lliurament 7. Entonces, la última que hicimos fue el punto 4.3 del balance y vamos a continuar ampliando esta información. Como vais a ver, es repetitiva, ¿vale? La estructura del balance, ¿vale? Ahora tenemos la parte, digamos, la parte del pasivo del balance, que es el patrimonio neto y pasivo. Bueno, tenemos que el pasivo está constituido por las fuentes de financiación. 3. El patrimonio neto, que ya hemos visto, que es lo que ponemos como socios, como dueños de la empresa. Los préstamos a largo plazo incluidos en el activo corriente y deudas a largo plazo, y los préstamos a corto plazo constituidos por las entidades de crédito y los proveedores. Bueno, ya vimos que el pasivo se ordena de menos exigible a más exigible. Lo menos exigible es el patrimonio neto y lo más exigible las deudas a corto plazo. Ahí tenéis esta composición, ¿vale? De manera muy breve, patrimonio neto, el no corriente a largo plazo y el corriente a corto plazo. Bueno, vamos a ir avanzando. Aquí tenéis la ampliación de la información dentro de este snippet de importante. Y aquí dice cómo se elabora un balance. Ya hemos dicho que gráficamente en 2 columnas. En la parte izquierda va el activo, ¿vale? Y en la parte derecha el patrimonio neto y el pasivo. Vamos a ver más abajo en el recuadro de alerta. Ahí lo tenéis, volvemos a repetirlo. Esta es la composición. Ahí lo tenéis. Lo que es el activo corriente, no corriente. Lo que es el pasivo, el patrimonio neto y pasivo. El no exigible, que es el patrimonio neto. El exigible a largo plazo, que es el no corriente. Y el exigible a corto plazo, que es el pasivo corriente. Ahí lo tenéis. Bien. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Imaginamos que esta empresa tiene una furgoneta de 15.000 euros, un dinero en el banco por 5.000. Los pasivos de la empresa son un préstamo a 4 años por la compra de la furgoneta de 10.000 euros. Trabajo a realizar, determinar el patrimonio neto. Bueno, ya hemos dicho aquí que total activo tiene que ser igual al total pasivo. Vamos a ver, entonces, ¿dónde vamos a igualar esta ecuación? El activo vemos que tenemos 2 elementos, furgoneta y dinero. La furgoneta, ¿vale? De 15.000 euros, adquirida, comprada, y 5.000 en el banco. Total, 20.000. Bien, el pasivo tenemos un elemento que es un préstamo a largo plazo de 10.000 euros. Bien, entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque el activo es igual al pasivo y vemos que aquí el activo son 20.000 y el pasivo 10.000. Bien, ¿cómo vamos a solucionar eso? Bueno, al no cumplirse esta igualdad fundamental que acabo de decir, que el activo es igual al neto patrimonial más el pasivo, sabemos que tenemos un pasivo de 10.000, que es un préstamo para comprar la furgoneta a largo plazo. Por ello habrá que calcular la diferencia, que va a ser el patrimonio neto. Y el patrimonio neto es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el activo? 20.000. Bien. Y el pasivo, 10.000. Le restamos 10.000 a los 20.000 y nos queda 10.000. Esta es la diferencia. Y este va a ser el patrimonio neto. ¿Vale? Ahí abajo lo tenéis, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, que es igual, diferencia entre el activo y pasivo. Esto siempre hay que calcularlo así, quiero que lo recordéis. Vamos a hacer algunos ejercicios y, bueno, esto siempre es interesante en los exámenes, poner este tipo de ejercicios. Calcular la diferencia, obviamente, entre el activo y el pasivo nos va a dar el patrimonio neto. Bueno, lo primero que debes saber es que el activo, por un lado, y el conjunto del pasivo y el neto patrimonial, por otro, son clasificaciones de la misma cantidad. Es lo mismo. ¿Qué vol dir això? Que en la ecuación fundamental de contabilidad, el activo siempre va a ser igual al neto patrimonial más el pasivo. El activo ya de memoria. El activo lo constituyen los bienes y derechos, ¿vale? Y el pasivo lo constituyen el neto patrimonial, ¿vale? Y las obligaciones. Las obligaciones de
que tenemos a largo plazo y a corto plazo. Es decir, los pagos, la financiación de la empresa, los créditos, los préstamos a largo plazo y los de corto plazo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este sentido, aquí tenéis una página que si queréis ver balances, comprobar balances de empresas, puede ser interesante. Y vamos a seguir con esta estructura, viendo ahora, vamos a entrar en otro concepto, ¿vale? Y este concepto es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra y el análisis del fondo de maniobra nos va a servir, ¿vale? Para ver el activo corriente a corto plazo menos el pasivo corriente a corto plazo. ¿Qué ocurre con eso? Vamos a ver si tenemos capacidad financiera para pagar. El corto plazo es plazo inferior a un año. Entonces, vemos si con los bienes y derechos que tenemos en el activo en el año en curso, vamos a poder pagar con el pasivo corriente, ¿no? O a corto plazo todo los pasivos que tenemos vendiendo, ¿no? O adquiriendo dinero de este activo. Bueno, tenemos tres posibilidades. Primera, que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Ningún problema. Aquí vamos a tener equilibrio financiero. Tenemos más bienes y derechos que no obligaciones. Segunda, si el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Entonces, el fondo de maniobra es menor a cero. Problemas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debemos más dinero a corto plazo del que podemos conseguir vendiendo todo el activo circulante, ¿vale? O a corto plazo, corriente. Entonces, se van a producir situaciones de suspensión de pagos o quiebra. Y la tercera posibilidad es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. Puede ser que parezca que no hay ningún problema porque vendemos todo el activo corriente y podemos pagar. Pero cuidadín, hay que analizarlo porque puede que no sea así. Bien, vamos con un ejemplo. Tenemos mercaderías de 10.000 euros, en el banco 3.000 y en caja tenemos 2.000 euros. Muy bien. ¿Qué tenemos en el pasivo? Entonces tenemos proveedores a los que debemos a corto plazo 11.000 euros y las deudas a corto plazo con entidades financieras también en este sentido que tienen 4.000, 15.000. Muy bien. Podemos ver que para poder pagar esta deuda de 15.000 euros a corto plazo tenemos un activo corriente de 15.000 euros. Bueno, la respuesta, inicialmente, bueno, igual inicialmente sí que podemos pagar. Si miramos los globales, total activo y total pasivo, pero hay que analizar un poco más. ¿Qué ocurrirá si no se venden todas las mercaderías o existencias del almacén? ¿Vale? Porque necesitamos venderlo todo para poderlo pagar todo. Entonces, si lo vendemos todo bien, pero si no, no se podría pagar. Siempre es conveniente tener algo más de activo corriente, ¿vale? O bien, en este sentido, liquidez, porque si no, no tendremos dinero suficiente para poder pagar esas deudas. Entonces, lo que hacen las empresas es negociar esta deuda con el banco para convertirla, por ejemplo, esta deuda a corto plazo a largo plazo, y entonces solamente nos quedaría 11.000, ¿vale? Y esta sería una de las soluciones. Aportar más dinero a los socios, que a veces esto es difícil, hay que hacer reuniones, consejos de administración y tal. Entonces, las empresas van con mucho cuidado en este tema. Bueno, tenemos aquí otros dos balances que vamos a analizar, en los que hay que calcular los fondos de maniobra. Bueno, vamos a ver, hemos quedado que el fondo de maniobra es activo corriente, ahí lo tenéis, ¿vale? Tenemos 5.000 de almacén de existencias, 8.000 de clientes que nos deben dinero, 5.000 en el banco y 2.000 en caja. Y en el pasivo corriente tenemos 5.000 que tenemos que pagar a los bancos y 8.000 a proveedores, 13.000. Bueno, esto va a ser fácil. El activo corriente en este caso van a ser 20.000 y el pasivo corriente la suma total 13.000 que hemos dicho. Entonces nos queda un superávit de 7.000. La argumentación, el fondo de maniobra es mayor a cero. Es decir, por lo tanto, el activo corriente es mayor al pasivo corriente en 7.000 unidades monetarias o euros. Bueno, la empresa no va a tener ningún problema para pagar porque, obviamente, como veis aquí,
ni siquiera le haría falta vender las existencias del almacén de 5.000, porque si cobra los 8.000 de clientes más 5.000, que ya son 13.000, ya igualaría y todavía tiene 2.000 euros en la caja de la empresa. Vale. Aquí tendríamos otro balance, ¿vale? Este balance haríamos lo mismo. Activo corriente. Tenemos 5.000 de existencias, 5.000 de clientes, 5.000 de bancos y 2.000 de caja. Por tanto, si no me equivoco, son 17.000. Pasivo corriente, 8.000 a los bancos y a proveedores, 18.000. Ya deducimos un problema. Con lo que tenemos en el activo corriente, 17.000, no vamos a poder pagar lo que debemos, los 18.000. Por tanto, el fondo de maniobra es menor a cero. Cuidado, tenemos un desequilibrio financiero. Entonces, en este sentido, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir pues, que esta empresa a corto plazo, durante el año, no va a poder hacer frente, aunque venda todo lo que tiene, ni cobre todos los clientes, lo que tienen bancos sin cajas, no puede hacer frente a las deudas. Entonces, hay que buscar una solución. ¿Cómo? Pues reducir el activo no corriente, es decir, vender maquinaria, vender equipos y tal, que no le conviene para nada. Una solución mejor sería negociar con bancos o proveedores y pasar la deuda a largo plazo. Esto daría un margen de tiempo a esta empresa para poder pagar o incorporar más capital de los socios. Siempre es mejor renegociar con los proveedores, los bancos, queremos pagar. Entonces, a corto plazo no podemos, necesitamos ampliar el plazo y pasar una parte de la deuda a corto plazo, qué sé yo, proveedores, y la mitad, pues a pasarla a largo plazo, ¿no? A 2 años. Esta sería una solución. Bueno, espero que lo hayáis entendido, vayamos practicando, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos, explicando más, cómo superar la suspensión de pagos. Esto no es más que el fondo de maniobra, lo que acabamos de ver. Un fondo de maniobra negativo hace que la empresa pueda entrar en concurso de acreedores. No va a haber dinero suficiente. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Muy básico, aplicando la fórmula activo corriente y pasivo corriente a partir de los datos de balance de situación. Cuenta de la vieja. Hoy, a 25 de marzo, tengo que realizar los siguientes pagos a final de mes. Vale. 50, 100 euros y 200. Por lo tanto, 350 euros. Hasta el día 2 del mes siguiente no me ingresa la nómina. Por lo tanto, dispongo, lo que tengo actualmente es, en el ejemplo 1 tengo 900 euros, en el 2 350 y en el ejemplo 3 270. No hacemos más que hacerlo de manera muy sencilla. Aquí, en el primer ejemplo de mi situación, es que tengo más dinero en mi activo de lo que debo en el pasivo, por lo tanto, me sobran 550 euros, pues un fondo de maniobra positivo. En el segundo ejemplo va a ser igual, el activo y el pasivo se van a igualar, ¿no? Es decir, tengo 350 euros, ¿qué es lo que tengo que pagar exactamente? Pero voy muy justo. Mi fondo de maniobra es igual a cero. Cuidadín, si me ocurre algo o me pasa algo, no podría pagar. Y aquí es deficitario. Tengo 270 y tengo que pagar 350. Eso es para que lo veáis de manera muy, muy rápida y facilita a nivel casero. Bien. Tarea de aprendizaje. Calcular el fondo de maniobra y explico la situación financiera en que me encuentro. ¿Vale? Bueno, tenemos activo corriente, 30.000, pasivo corriente, 20.000. Ya deduzco directamente que me van a sobrar 10.000, por lo tanto, solución, ningún problema. Veo que el valor de los bienes que tiene la empresa supera en 10.000 al importe de los plazos que tengo que pagar, por lo tanto, con una tercera parte del activo corriente, 10.000 euros, va a estar financiada con recursos propios, voy a pagar, esta empresa no va a tener problemas de liquidez. Bueno, tengo este otro balance, aquí ya tengo que trabajar un poquito más, porque hemos dicho que el activo corriente está constituido por las existencias, por los clientes y por los bancos y la caja. Entonces, tendré que sumar todo esto. Y el pasivo corriente estará constituido por las deudas a corto plazo con entidades de crédito y los proveedores. Bueno, la solución la tenéis ahí. Esa empresa ya la he puesto en rojo, va a ser deficitaria, entonces no puede pagar. Y no puede pagar, hay que buscar una de las soluciones alternativas que hemos indicado anteriormente.
Tenemos aquí ejemplos de balance, en las pymes y bueno, voy a cerrar ahora lo que es la grabación, porque luego vamos a ir ahí con los balances, que es otro concepto, y prefiero que vayamos poquito a poco en este sentido y paramos la grabación y entonces vamos luego a abordar otro vídeo con el tema del balance y otro con la cuenta de resultados. Venga, hasta pronto.